que sucedió la renuncia y la elección, yo había tenido los datos precisos de cómo Benedicto XVI había sido obligado a renunciar. Y el primero de ellos fue cuando aparece esta historia de los Batilix en Roma, por el cual encarcelan al mayordomo del Papa Benedicto, Paolo Gabriele, porque supuestamente él es el que había sustraído, había robado documentos de los departamentos pontificios y los había publicado a este periodista que escribe el libro Sua Santità. Cuando Paolo Gabriele está preso por esta acusación, en ese mismo momento se publica en 3 diarios de Italia un comunicado anónimo que dice que Paolo Gabriele, el mayordomo, en realidad es un chivo expiatorio. Dice, porque el que filtró todos los documentos soy yo. Y él se autodenomina con el apelativo El Cuervo. Yo, el Cuervo, filtré en realidad esos documentos, no Paolo Gabriele. El Cuervo, todos los que estamos estudiando los temas de la Iglesia y el Vaticano, coincidimos en que el Cuervo es nada más y nada menos que el cardenal Angelo Sodano, que es, por cierto, el decano de todos los cardenales, o sea, el que tiene más rango y el que los reúne. Sodano es sin duda este personaje siniestro que estuvo filtrando. Bueno, uno de esos 3 documentos es una amenaza de muerte directa contra Benedicto XVI, proveniente de un monseñor de Palermo, que además se lo hacen llegar en alemán, de forma que nadie pudiese interferir en esto o no entendiese bien. Se lo hacen llegar directamente al Papa, en donde le hacen saber que en no más de un año te vamos a envenenar. Benedicto XVI se toma muy en serio esta amenaza, tanto así que forma una comisión de 3 cardenales que les da la misión de investigar de dónde viene esa amenaza de muerte y si es real, es decir, si tenía que tomarla en serio. Estos 3 cardenales trabajan durante 6 meses y le entregan el 17 de diciembre del año 2012 el resultado, más de 300 páginas con su investigación. Y en pocas palabras le dicen: la amenaza es real, te van a asesinar, te van a envenenar en no más de un año. Esto es el 17. Tengo este contacto directo que me confirma que al día siguiente le habló al vicario de Roma y a su hermano, que es un sacerdote, y le dice: acabo de tomar la decisión de renunciar. Es decir, antes de las Navidades de 2012, él ya había tomado la decisión de renunciar, aunque lo anuncia hasta el 11 de febrero. Bueno, hay prueba más evidente de que él tomó esa decisión en base a esa confirmación de una amenaza de muerte. Vinieron después amenazas todavía más fuertes, como la amenaza de cisma, es decir, un grupo de cardenales, en su mayoría alemanes, que le hacen saber que tenemos ya más de 2000 firmas de sacerdotes, obispos y laicos dispuestos, si tú no renuncias, y todo tu equipo de la Secretaría de Estado, con el cardenal Bertone a la cabeza, si tú no procedes ya a actuar, a separarte, tenemos ya las firmas para formar una nueva iglesia separada de Roma. Es evidente que para mí esta amenaza fue la que más le llegó.
No creo que Benedicto tenga miedo de dar la vida, porque eso es lo que significa el cardenalato, estar dispuestos a derramar la sangre, de ahí el color rojo, derramar la sangre por Cristo. Pero, ¿qué es lo que Benedicto dice? Bueno, si yo estoy siendo objeto, si yo soy el centro de este chantaje y mi persona puede dar pie a un cisma, pues mejor me retiro y desinflo la amenaza de cisma. ¿Ok? Fue realmente una movida muy magistral. Por lo menos retrasó el cisma con esa movida que jamás se había dado en la historia de la Iglesia. Y así vamos con otras pruebas. Tengo publicadas por lo menos 5 o 6 pruebas de que hubo una coacción para que él renunciara. Ahora bien, en el derecho canónico, cuando una acción está viciada por miedo, presión o engaño, ese acto humano es inválido por sí mismo, como sucede en el matrimonio, ¿no? Porque la Iglesia a veces, en algunos casos, concede la nulidad. No es que conceda el divorcio, concede la nulidad, es decir, la Iglesia declara que aquí no existió matrimonio. ¿Por qué? Pues porque el suegro le puso la pistola al hombre para que se casara con su hija. O sea, no fue un acto de voluntad libre. Entonces, nunca existió ese matrimonio. Igualmente en este caso de Benedicto XVI nunca existió, aunque haya dicho que yo libremente renuncio, en realidad un porcentaje de esa decisión, no sabemos si el 10 o el 50 o el 90% estuvo viciada por esa coacción, esa presión. Posteriormente, ya hoy día ya no hacen falta pruebas. No hacen falta más de estas pruebas que yo me dediqué en su momento a recopilar, porque hace unos 8 o 9 meses un cardenal belga de nombre Godfrey Daniels publicó su biografía y entre todas las cosas que menciona, narra, y además lo dice él en la presentación así ante un auditorio, dice que él con otros 8 cardenales hicieron una especie de club mafia, lo llama él, y que este club mafia que se reunía en St. Gallen, Suiza, tenía por objeto ver cómo impedir que llegara al papado Joseph Ratzinger, que si llegaba a esto después estuvieron trabajando una vez que llegó para ver cómo obligarlo a renunciar y para ver cómo llevar al papado a Jorge Mario Bergoglio. En derecho hay una sentencia que dice: a confesión de parte, relevo de pruebas. Es decir, una vez que un incriminado o cualquier persona acepta haber hecho eso, el juez ya no necesita buscar pruebas, porque hubo una confesión de parte. Esto es lo que sucedió con ese libro afortunado del cardenal Godfrey Daniels. No nos hace falta ya andar trayendo que si lo amenazaron, que si lo iban a envenenar, no, simplemente ya. Pero además algo más grave aún, que la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, que rige la sucesión apostólica y los cónclaves, establece muy claramente que si algún cardenal realiza una labor de cabildeo que es ilegítima porque lo prohíbe la Constitución, o sea que tú, una vez entrado el proceso de sucesión, hagas cabildeo a favor de otro cardenal, dice la Constitución, ese cardenal que realiza esa labor está excomulgado late sentencia. ¿Qué quiere decir? Que se excomulga sin la necesidad de declaración de nadie en ese momento en que realiza la labor de cabildeo. Y más aún, la persona que recibe ese cabildeo a su favor, el cardenal que recibe a su favor ese cabildeo ilegítimo, está también excomulgado.
Quiere decir que antes del cónclave ya Jorge Mario Bergoglio y estos cardenales estaban excomulgados, estaban fuera de la iglesia. Entonces, esto es muy importante para tenerlo en cuenta porque precisamente ahí viene la confusión. Volviendo al tema de esta jugada magistral de Benedicto XVI, digamos que lo que él hizo es muy importante entenderlo. Y para ello hay que tomar el discurso de despedida de la curia. Es importantísimo. El 11 de febrero de 2013 es cuando él anuncia al mundo que va a renunciar el 28 de marzo, ¿te acuerdas, no? Bueno, el día anterior a tomar el helicóptero e irse de vacaciones a Castel Gandolfo, tiene un discurso importantísimo en el que se despide de toda la curia. Están reunidos todos los cardenales, obispos, sacerdotes de la curia vaticana. En ese discurso hay un párrafo, en latín es el párrafo 9, en donde él dice, agradece a Dios nuestro Señor haberlo elegido en el 2005 como vicario de Cristo, ¿sí? A llevar en sus hombros el munus petrinus, es decir, el cargo de Pedro, de ser sucesor de Pedro, y dice, pero a ese cargo, ese munus petrinus, de ser el vicario de Cristo, no se puede renunciar. Es algo que se lleva hasta la muerte. No puede haber más retorno a lo privado. Y párrafo siguiente dice, yo renuncio al munus administrativus, es decir, a los cargos administrativos del papado. ¿Ok? Digamos que lo que hizo por primera vez en la historia Benedicto XVI es crear la figura parecida, salvando las diferencias, pero básicamente lo que hizo Benedicto es crear, como existe en Inglaterra, como existe en España, la figura del rey, que lleva la soberanía, etcétera, y la figura del primer ministro, que es el que lleva el gobierno administrativo del gobierno. Eso es lo que él creó con ese discurso. Y después, acto seguido, es donde dice, y por tanto, o sea, porque todavía sigo siendo el vicario de Cristo, porque todavía sigo llevando el munus petrinus, por tanto, voy a seguir llamándome papa, con el apelativo su santidad, seguiré vistiendo de blanco, seguiré llevando en mi escudo las llaves de Pedro, y seguiré con el anillo papal, que Bergoglio no usa. Él no lleva el anillo papal, lo sigue llevando Benedicto. Entonces, ese discurso es clave para entender la situación que está sucediendo en la iglesia. Yo creo que hasta ahí, digamos, la cosa está bien. Qué bueno que Benedicto XVI, que es realmente muy inteligente, en lo personal considero que es el más grande teólogo que ha habido en la historia, incluso por encima de Santo Tomás de Aquino. Así yo lo considero a Benedicto, la mente tan brillante que él tiene. Esta figura que él creó estaría perfecta de no ser por la situación que todos ya conocemos. Es decir, que la elección del que sigue después de él, Jorge Mario Bergoglio, está muy viciada y lo podría ser un perfecto papa, administrador del papado, pero por la situación que se dio de irregularidades canónicas, en realidad lo convierte toda esa realidad en un antipapa.